Amén. Muchas gracias. Les saludo en el nombre del Señor a todos, los que están, ¿no es cierto?, viéndonos desde nuestra iglesia también, de otras iglesias, también visitas, también amigos que están con nosotros en esta tarde, que el Señor les bendiga. Queremos desearles muchas bendiciones, queremos decirle que Dios les ama, que Dios está preocupado de ustedes, de sus necesidades, de sus problemas, que Dios quiere también ocupar un lugar importante en sus vidas. Y para eso estamos nosotros aquí, como encomienda, como nos dice el Señor también, nuestro Dios, que hablemos de su palabra, que prediquemos de Él, que demos las buenas nuevas de salvación, esas buenas nuevas que significan que Dios está con nosotros, que Dios está preparando un lugar hermoso para nosotros en este momento y que usted tiene esperanza también para su vida. ¿Ya? Eso es lo que queremos transmitirle en esta hora, que usted pueda tener en este programa una oportunidad también de poder conocer a Dios, de poder conocer una posibilidad de salida a su necesidad, especialmente la necesidad que tenemos todo ser humano, que es de acercarnos a Dios, de llegar a Dios y de ser salvos, de tener el perdón de nuestros pecados. Así es que vamos a orar, vamos a presentar esta reunión delante de nuestro Dios para que Él se agrade de nosotros también, para pedirle perdón por nuestras faltas. Él está siempre dispuesto a perdonarnos y así lo vamos a leer y lo vamos a conocer en las lecturas próximas que les presentaremos también a ustedes. Así es que vamos a orar con fe y con gratitud. Padre Celestial, le damos gracias en esta tarde porque usted nos da la oportunidad de poder alabar su nombre. Gracias porque le da al hombre, al ser humano, esta oportunidad de conocerle. Señor, de conocer al Dios del universo, al creador de todo lo que existe, al dueño de todo el poder y la gloria, del creador de todas las cosas, incluso de aquellas cosas que nosotros no conocemos, usted las conoce y es creador. Y sin embargo se presenta hacia nosotros como un padre, como un amigo, como un consejero, como un príncipe de paz. Y le agradecemos, Padre, porque usted se hace cercano a nosotros, los hombres, que a pesar de nuestras caídas, de nuestras bajezas, usted nos perdona y nos limpia y nos da una nueva oportunidad, nos da un nuevo nacimiento. Gracias, mi Dios, porque eso también nos ha encomendado a nosotros hablar a las personas. En este momento estoy con un grupo de hermanos reunidos al alero de esta plataforma de internet, donde llegamos a todo el mundo, quizás, y a personas necesitadas especialmente, de una palabra suya. Y le damos gracias y le pedimos perdón. Le pedimos perdón porque le somos faltos, Señor. Pero usted nos perdona. Su palabra lo dice, que si confesamos nuestros pecados, usted es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y esa es su promesa, Padre. Y gracias le damos por eso. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque usted ha prometido estar donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Y gracias porque aquí estamos nosotros reunidos, en nombre suyo, para hablar de usted, de su amor hacia las personas, de su misericordia. Dejamos este servicio de principio a fin en sus manos, empezando también, pasando por la predicación de nuestro hermano Antonio, pasando por el saludo de nuestro pastor, por las oraciones, por las alabanzas, por la lectura bíblica, Padre, todo lo que se haga en este lugar, la intervención de nuestros hermanos, aquellos que están viéndonos por Facebook o por WhatsApp, que usted les bendiga, que su palabra llegue como un aliciente, como un bálsamo en esta hora, donde haya necesidad. Padre, gracias le damos, lo dejamos todo en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a invitarles a cantar en este momento, a cantar una canción, la voy a compartir aquí, un himno, que nos hace varias preguntas, que nos llama a preguntarnos en nuestro corazón, a hacernos varias reflexiones. Y este himno se titula ¿Has hallado en Cristo? Y nos hace varias preguntas más, y ¿no es cierto?, en el estribillo da la respuesta.
y esperamos que ustedes se puedan formular estas preguntas también, ¿no es cierto? Y pueda analizarse también y poder responderla en la medida que la letra le va identificando también. Así que vamos a cantar esta hermosa alabanza. Has hallado en Cristo un buen Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Por la fe descansas en el Redentor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Vive siempre al lado de tu Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Del pecado eres siempre vencedor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Cuando Él viniere te encontrarás ya lavado en la sangre de Jesús. Para su venida preparado estás, ya lavado en la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Si perdón y paz deseas, pecador, tu refugio es la sangre de Jesús. Si librarte quieres de eterno dolor, oh, acude a la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Amén. ¿Se fijó en la letra? Muchas preguntas, ¿no es cierto? Muchas preguntas, muchas reflexiones que nos hacía el escritor de esta hermosa alabanza para nosotros también ponernos en esas dudas. ¿Estoy preparado para la venida del Señor? ¿Soy salvo realmente? ¿Es solamente esta vida material que vivo actualmente la que importa, la que es solamente esta vida terrenal, o hay una vida más allá que me habla la Biblia de esta vida? Son buenas preguntas para hacernos, así es que le invitamos, ¿no es cierto?, a seguir cuestionándose, consultándose en su interior. Voy a leerles la palabra del Señor, un trozo de la palabra de Dios en el libro de Salmos, el Salmo número 32, que habla precisamente de esto. Y dice así, está en una versión especial, la versión Dios habla hoy, de la palabra de Dios. Es un salmo, el Salmo de David. Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Feliz el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí,
como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Por eso, en momentos de angustia, los fieles te invocarán, y aunque las aguas caudalosas se desborden, no llegarán hasta ellos. Tú eres mi refugio, me proteges del peligro, me rodeas de gritos de liberación. El Señor dice, mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. No seas como el mulo o el caballo que no pueden entender y hay que detener su brío con el freno y con la rienda, pues de otra manera no se acercan a ti. Los malvados tendrán muchos dolores, pero el amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense en el Señor, hombres buenos y honrados, alégrense y griten de alegría. Qué hermosa palabra del Señor que nos hablaba, ¿no es cierto?, del perdón, de la misericordia de Dios, de que Dios está dispuesto a perdonar en el momento en que el hombre viene a Él, ¿no es cierto?, y se confiesa y no oculta su pecado, sino que lo confiesa delante de Dios, porque Dios además conoce todas las cosas. ¿Qué le podemos esconder a Él? Vamos a seguir cantando, vamos a seguir honrando el nombre del Señor y vamos a decirle, ¿no es cierto?, como nos invitaba esta alabanza de preguntas, vamos a decirle también otra alabanza que da respuestas, que dice, tal como soy de pecador, ¿no es cierto?, vengo ante ti. A ver si la tienen ahí, ¿no es cierto?, la letra, y vamos a cantar esta maravillosa canción también, que nos habla del llamado del Señor y cómo nosotros debemos responder a ese llamado. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, acudí, Cordero de Dios, tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal, tenaz conflicto grande, siento en mi Cordero de Dios, tal como soy, me acogerás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión, vencido a toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios. Aquí. Amén, qué hermoso, qué hermosa letra, querido amigo, querido hermano,
que el Señor nos invita, ¿no es cierto?, a vencer esa oposición, a vencer ese rechazo, a vencer quizás esa vergüenza, ese temor al que dirán, no sé, tantos temores que envuelven al hombre, ¿no es cierto?, que lo hacen quizás nublarse, confundirse de lo más importante, que es tener comunión con Dios, estar a cuentas con Dios. Así que damos gracias a Dios por esta hermosa alabanza que nos invita también a irnos acercando al Señor. Ya vamos a seguir cantando, pero en este momento vamos a dar un espacio, ¿no es cierto?, para que nuestro pastor nos salude y también nos entregue los avisos para la semana que viene, para las actividades que vienen. Que el Señor le bendiga, pastor. Muchas gracias, hermano Gonzalo. Quiero saludar cariñosamente a todos los hermanos que nos siguen a través de Facebook. Gracias a Dios porque ustedes siempre están ahí dispuestos y disponibles. Y siempre les pedimos que puedan compartir con sus contactos para que otros más puedan ser partícipes de esta bendición. Quiero en esta hora agradecer a mi hermano Gonzalo y a mi hermano Andrés. Ellos no estaban en programa y ellos son salvadores míos en esta hora y salvadores de mi esposa igual, porque hoy día nos tocaba estar con mi esposa, pero por motivos de que estamos con los nietos acá y en la casa hay que tener silencio para los cultos, entonces por eso es que pedí colaboración a mi hermano Gonzalo y a mi hermano Andrés y ellos gustosamente aceptaron. Tenemos la bendición de estar visitados. Está nuestro hijo de Quellón, que vino con su esposa Pilar y con nuestro nieto mayor, Nicolás Emanuel. Y también llegó hoy día nuestro hijo mayor, Jairo, con su esposa Carolina, y nuestro nieto menor, son los dos nietos que tenemos, Luquita. Así que ellos aquí tienen un berrinche, pero es un berrinche hermoso. Y estamos contentos y les saludamos en esta hora, en el nombre del Señor. Deseamos que Dios bendiga cada alabanza que está preparada y la palabra que hoy día está preparada. Igual sea de mucha bendición para cada una de las personas que están siguiendo este culto. En cuanto a avisos, tenemos que decir que el día martes tenemos nuestro culto íntimo por Zoom, donde todos son bienvenidos a las 20 horas. El día miércoles no hay escuela, estamos de vacaciones, así que no hay actividad el miércoles. El jueves en nuestro culto por Zoom y por Facebook. El día sábado es la actividad de retiro espiritual a nivel distrital, comenzando orando por los niños a las 8 de la mañana. Y este retiro se prolonga hasta las 14 horas y si alguien lo quiere prolongar por más tiempo, pues es bienvenido. Luego los jóvenes tienen su culto a las 18:30 horas. Todos los jóvenes bienvenidos y los que no son tan jóvenes, pero tienen espíritu jovial, son bienvenidos a las 18:30 horas. Y el domingo por la mañana el programa radial Remanso Espiritual por Radio Viaducto a las 8:30. Luego a las 11:30 el espacio de los niños y a las 7 un culto similar a este. Que Dios nos bendiga. Hemos tenido alegrías esta semana, pero también tristezas. Dos queridos hermanos de nuestra iglesia, nuestro hermano Hugo Torres, su querida madre, partió del escenario de esta vida, y nuestro querido hermano Luis Morales
su esposa, igualmente partió del escenario de esta vida. Hemos estado con ellos y hemos estado orando por consuelo para la familia de nuestro hermano Luis Morales y también para la familia de nuestro hermano Hugo Torres. Que Dios bendiga a cada una de las familias. Dios bendiga a cada hermano, a cada hermana, a los que todavía están enfermos. Dios les bendiga. Y fuerza y confianza en el Señor. Muchas gracias, hermano Gonzalo. Bendiciones para todos. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor, por todo, por ponernos al día, por sus saludos, por, ¿no es cierto?, destacar estas penitas que hemos pasado como iglesia también, porque cuando un hermano siente dolor, nosotros también lo sentimos. Y hemos sido tocados en esta semana, ¿no es cierto?, por esas tristezas de nuestros hermanos que la hemos ayudado a pasar en oración y vamos a seguir orando por ellos, tanto por el hermano Luis Morales, sus hijos, como también por el hermano Hugo, sus hijos, sus familiares, sus hermanos también, por las sensibles pérdidas de ambas damas. Pero siguen habiendo otras peticiones, ¿no es cierto? Siguen habiendo otras necesidades en nuestra iglesia y se suma la petición a las que ya estamos orando. Nuestro hermano Magdiel Maldonado, ¿no es cierto?, que está encargado, además de ser el primer diácono de nuestra iglesia, él se encarga gentilmente de hacernos llegar las peticiones y coordinarnos en el tema de la oración. Así que aquí les presentamos algunas cosas para que ustedes también las tengan presentes en sus casas. Si es que no lo han leído, el boletín, se pide oración especial por los integrantes de la Convención Constituyente para que sus decisiones sean gratas ante la presencia de Dios, sean con sabiduría y sean gratas delante de Dios. Por la situación de conflicto que se vive acá en las provincias de Arauco, Mayeco y Cautín, ¿no es cierto? Hemos sido nuevamente, lamentablemente, hemos escuchado noticias tristes en ese sentido y pedimos a Dios por nuestra región, especialmente por el conflicto que se vive, pidiendo por los familiares de este joven también que tristemente falleció, pero también por ese trabajador forestal, ¿no es cierto?, que está debatiéndose entre la vida y la muerte ahí en Temuco, por sus familias también, que creo que son de acá de Cuyipulli, y pediremos a Dios por él también. Por tránsito, un joven de Muchén que se encuentra hospitalizado, por nuestra hermana María Saavedra, que tendrá que viajar a Viña del Mar, por el hermano Alfonso Santibáñez de La Parva, si ustedes se recuerdan, él está hospitalizado, por la familia hermana María Chávez, que viajará desde Santiago al sur. El hermano Magdiel también solicita oración por Paula Fuentes, que tuvo un grave accidente camino a Angol y fue trasladada de urgencia a Temuco. Los niños, ¿no es cierto?, Matías Iturra, Cristian Buendía, Benjita, Fernando Barra, Manuel, que es hijo de Camila, una hermana espiritual de Santiago, que tiene cáncer también, así que vamos a seguir orando por nuestros niños. Seguimos orando por nuestro pastor Iturra, por nuestro pastor Miguel Suazo también, de nuestra hermana Iglesia Unidad Metodista Pentecostal, por Rodelin Torres, mi esposa, Magdalena María, David Lugrón. Estamos orando por ellos por salud, ¿no es cierto?, por su recuperación, por el doctor Claudio Gómez, por la hermana Mabel Jara, Jaime Hermosilla, Victoria Díaz, Eliana Enríquez, hermana María Uribe, la hermana Betty Jiménez, Hugo, Luis Jaramillo, Luis Astudillo, Leslie Rodríguez, Hugo Aguayo, Marisol Cárdenas Borges, nuestro vecino Raúl Ceballos, Elizabeth Ramírez, segundo CIR, por nuestra misionera también. Son muchas las necesidades. Ya anteriormente, ¿no es cierto?, estábamos orando por Claudio Jara y su esposa, por la gestación de su bebito en su vientre, que es una bebita, por la hermana Ernestina Cid, que ya damos gracias a Dios que ya está en casa, por el sobrino de la hermana Ana Vázquez también, que fue favorecido con el plan Auge para una operación, por Gabriela, que está nuestra hermana Gabriela, ¿no es cierto? Se recuerdan ustedes que está en Bolivia, ella pronta a volver a Chile. Oremos también por su retorno, para que sea sin ninguna novedad, por las viñetas del hermano Pedro García,
por la hija menor de la hermana Lucy Muñoz también, que fue llamada a hacer una práctica. Así que hay tantas oraciones, tantas gratitudes también. Por la hermana Lilian Orellana, que agradece por su trabajo, la hermana Sara Ponce, y así otras, hermano Esteban, el hermano Manuel Gutiérrez también, que fue hace poco operado. Damos gracias a Dios por todas estas cosas. He pasado casi rápidamente por este boletín, pero ustedes lo tienen allí, ¿no es cierto? Porque este boletín está publicado en las páginas de nuestra iglesia de WhatsApp, así que ustedes pueden estar allí también recordándolo, yendo a la oración con Él, pidiéndole al Señor que Él tenga misericordia de estas necesidades, y sabemos que Él escucha, porque dice su palabra: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Salmos 55, 1 y 2 dice esto acá. Así es que vamos a orar. Les invito a inclinar su rostro allí y a humillarnos delante del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, porque usted, hemos dicho majaderamente y repetitivamente, pero no sin una verdad detrás de fondo, que usted escucha la oración. Lo decimos muchas veces, pero no es sin una base que nosotros nos sustenta, Señor, que es su palabra fiel y verdadera, que dice que usted está atento al clamor de sus hijos, al clamor de los necesitados. Hemos sido testigos, Señor, de su amor, de su misericordia, de su respuesta. Y le damos gracias porque usted, aún en nuestra infidelidad, en nuestra poca fe, nos demuestra a través de sus milagros, Señor, que usted sigue atento a nosotros. Y gracias le damos por eso, Señor. Y usted sigue abierta su mano milagrosa y de amor, de misericordia, para seguir sanando hoy en día, para seguir ayudando al ser humano, al hermano, al hijo suyo, incluso aquel que no es hijo suyo, que viene a usted con humildad, con humillación en su corazón, con necesidad. Usted no lo desecha, dice su palabra, que al que a mí viene, yo no le echo fuera. Y nosotros lo tenemos por seguro de su Padre. Y podemos ir con confianza delante de usted pidiendo por estas necesidades. Por cierto, tenemos claro de que muchas veces usted nos pide también, algo a cambio, porque muchas de estas cosas tienen un precio, Señor. Y a veces es que entreguemos nuestro corazón, que entreguemos nuestra vida entera en su servicio. Y a veces es que dejemos algo de lado que no nos está haciendo bien. Y usted quiere llamarnos la atención respecto de eso. Por cierto que es en buena hora, Señor, en lo que nos ocurre, porque eso nos ayuda a acercarnos a usted, al ser humano, Padre. Y le damos gracias, Señor. Le damos gracias porque usted es bueno para siempre. Su misericordia está todavía hoy en día dispuesta a cada persona que necesite de usted, que necesite algo de usted, que necesite un trabajo, que muchas veces se necesita tan urgentemente para una persona. Se necesita una salida de deudas, se necesita una operación, se necesita una hora médica, se necesita un examen que salga favorable, se necesita un milagro muchas veces, que ya está todas las puertas cerradas y solamente usted tiene la solución y usted la da, Señor. Y le damos gracias, le alabamos su santo nombre y le alabamos porque usted es bueno, porque usted vino con su evangelio, con el reino de los cielos, a proclamarlo y a decirnos: se ha acercado el reino de los cielos. Y gracias le damos, Padre, porque nosotros somos ciudadanos elegidos de ese reino de los cielos, porque le hemos recibido a usted, Señor. Pero hay muchas personas también que hoy en día están perdidas, hoy en día necesitan de usted, necesitan de su salvación. Y queremos, Señor, que ellos también le conozcan, como deseamos que ellos también se acerquen a usted y puedan ver que usted es un Dios bueno, que lo único que quiere es el bien para el ser humano, es tenerle seguro y salvarlo y librarlo del mal. Pero nosotros como seres humanos nos alejamos de usted. Y le pedimos, Señor, que nosotros como iglesia seamos valientes para poder llevar este evangelio, Señor, del reino a otras personas. Padre, hemos pasado rápidamente por este boletín, leyéndolo prácticamente, nombres, pero hay necesidades detrás de cada nombre. Usted las conoce, Señor.
Yo le pido que usted tome a estas personas que están allí, hijos suyos como no hijos suyos, y sea en su misericordia respondiendo, Padre, para gloria suya, para alabanza suya, para que su nombre sea afamado, Señor, y conocido, y sea solamente usted reconocido como el sanador, como el restaurador, como el que dio la salud nuevamente, como el que recuperó el matrimonio perdido, como el que recuperó el trabajo, el que sacó de la situación difícil, sea usted solamente, Señor, nadie más, recibiendo la gloria. Y le damos gracias desde ya por la respuesta. Y dejamos toda esta necesidad en sus manos, en el santo nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, vamos a cantar ahora el último himno que tenemos preparado, que nos habla, ¿no es cierto?, de gozo, de alegría. También como los otros, ¿no es cierto?, que nos hacían preguntas, nos daban respuestas, pero este ya es un himno de alegría, de decir, ¿no es cierto?, tal como dice su letra, grande gozo hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó, porque Jesús conmigo está. Así que vamos a cantar esto y después vamos a dar lugar a la predicación. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey, en su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome la grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Amén. Bien. Vamos a dejar hasta aquí las alabanzas y después vamos a retomar, ¿no es cierto?, alguna otra alabanza más. Así que damos paso a la predicación con el hermano Antonio. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén. Gracias, hermano Gonzalo. Señor les bendiga. Buenas noches a todos los que están en este servicio. Que Dios sea con cada uno en cada hogar.
el internet no está muy estable, comentan los hermanos ahí por el chat. Así que bueno, que Dios nos ayude para poder, ¿no es cierto?, compartir la palabra del Señor. Amén. Y bueno, este es un tiempo de muchas pruebas, donde la mayoría, ¿no es cierto?, está pasando por alguna situación difícil. Ya nuestro pastor lo comentaba. Nuestro hermano Luis perdió a su compañera, que estuvo varios días enfermo, hospitalizada. Pero bueno, él está con el Señor, pero ahí está la prueba Amén. también para el esposo y la familia. Lo mismo con el hermano Hugo. Él pierde a su madre, aunque ella está descansando, pero la prueba queda allí en la familia también, esperando, ¿no es cierto?, que el Señor les dé el consuelo. Y así otras circunstancias, gente que ha perdido algún ser querido en estos días. En un accidente fallecieron, en un principio eran 2 personas, pero después se supo que la acompañante estaba embarazada, así que fueron 3 personas fallecidas, no pudieron salir del auto que cayó al canal. Y son pruebas, vivimos tiempos de pruebas. Y así otros pasan otras pruebas, otras dificultades. Y esta es la palabra que vamos a comentar hoy día para que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, Amén. de compartir tu palabra, Padre Celestial. Sí, Señor. Es un privilegio, pero a la vez es una gran responsabilidad, Señor, poder hablar, Señor, de lo que vivimos, Sí, Padre. de acuerdo a lo que enseña tu palabra. En esta hora, Padre Celestial, prepara nuestra mente y corazones y esta tecnología, Señor, para que tu palabra pueda llegar sin ninguna dificultad a cada hogar, a cada familia, Señor, que en esta hora está congregada. Gracias, Padre, por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y después de esta introducción vamos a ir a la palabra del Señor, allí en el libro primero en Santiago, capítulo 1. Voy a dar lectura ahí algunos versículos del 2 al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Una gran palabra del apóstol Santiago. Y las pruebas las vemos, vamos a tomar al Señor Jesús, que Él sufrió muchas pruebas en su vida. Desde que llega a este mundo, Él pasa por pruebas. La primera es cuando el rey Herodes mandó a matar a los niños. Allí una prueba muy difícil, por supuesto. Él era un recién nacido y tuvo que huir a otro país junto a su familia, a Egipto, para poder escapar de esta prueba difícil. Y eso significa llegar a un lugar desconocido, sin tener familia, pero allí estuvo el Señor, ¿no es cierto?, el Padre, acompañando al Hijo y a sus padres terrenales en ese momento, para que luego de un par de años, de un tiempo, volvieran ellos nuevamente a su tierra. Pero una prueba difícil, dejar su patria, no es fácil. También una prueba que vemos en Señor Jesús, quizás la que siempre estamos hablando, es cuando Él empieza su ministerio y tiene 40 días allí de ayuno. Y allí en ese ayuno y oración va el enemigo a probarlo, a tentarlo. Pruebas también muy grandes y difíciles, pero nuestro Señor pudo avanzar, pudo derrotar al enemigo que quería, ¿no es cierto?, vencerle. Y la prueba más grande, donde también Él pudo resistir y vencer, fue allí en la cruz y en la muerte. Allí quizás el enemigo pensaba que Él había ganado la victoria, cuando ya lo vio prisionero, y más aún cuando lo ve morir. El enemigo ya dice: yo ahora quedo a cargo de todo. Pero no fue así. Fueron pruebas muy difíciles, muy angustiantes para el Señor,
El Señor Jesús en un momento le dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, ¿verdad? Y le dice, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Señor lo fortaleció. Ese mismo Señor poderoso también es el que nos fortalece ahora. Y veamos, ¿no es cierto?, este pasaje. Dice, tened gozo cuando pasemos por diversas pruebas. No es fácil, pero el gozo no es lo mismo que esa felicidad que a veces tenemos en un cumpleaños, en una celebración. El gozo es algo que está adentro. Quizás podemos estar pasando en una tristeza, como la partida de un ser querido, pero tenemos el gozo de la salvación. Sabemos en quién hemos creído y sabemos que Él está con nosotros en medio de la prueba. Entonces, eso debemos mantenerlo cuando estemos pasando por pruebas. Hay hermanos a veces que pierden su trabajo, es una prueba muy difícil, pero allí se pueden tomar del Señor. Y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Por qué? Porque mientras estamos en la prueba, vamos a tener que aprender a esperar. Y esto no es fácil, porque como humanos nosotros quisiéramos la solución a los problemas inmediatamente. A veces nosotros nos sentimos enfermos, pero nosotros, ¿no es cierto?, no sabemos en cuánto tiempo se gestó una enfermedad. A lo mejor se gestó por meses o tal vez años. Y nosotros cuando ya se detecta la enfermedad, queremos que sanar así inmediatamente. Pero el Señor tiene toda la facultad y el poder para sanarnos, pero Él desea que nosotros esperemos, desea que nosotros aguardemos, porque Él tiene la respuesta, pero hay que trabajar con la paciencia. Y esa paciencia es una paciencia de lucha, no es una paciencia de quedarse ahí ya sentados, no. Voy a seguir clamando al Señor, voy a seguir rogando. Esa es la paciencia que tuvo Jesús también, mucha paciencia, pero Él seguía allí, ¿no es cierto?, tomado del Señor. Y dice la palabra, después, ¿no es cierto?, más tenga la paciencia su obra completa. O sea, hay algo aquí, ¿no? Hay un propósito. No es que por casualidad una prueba para allá, al azar, al mundo entero. Hoy día, quizás esta prueba grande de pandemia que se está viviendo, no es llegar y tirar, no. Hay propósito. Y aquí Santiago, el apóstol, claramente nos está diciendo que esa prueba, esa paciencia tenga su obra completa. O sea, que no lleguemos a mitad de camino. No, voy a ir nomás allá. Ahí el Señor dirá. ¿Cuántas veces, no es cierto, nos va mal en nuestras decisiones? Porque no esperamos el tiempo del Señor, nos apresuramos a veces en el noviazgo, nos casamos antes de tiempo, nos apresuramos en la carrera, en la universidad, después nos damos cuenta que no nos gustó y en muchas decisiones nos apresuramos. ¿Por qué? Porque no dejamos que la paciencia tenga su obra completa, sino que la dejamos hasta el principio o la mitad. Pero debemos perseverar y allí cuando veamos más dura la situación, más tenemos que humillarnos delante del Señor, porque el Señor dice, si mi pueblo que invoca mi nombre se humillare. Eso dice, entonces, a nosotros nos falta un poquito quebrar el ego, el orgullo, para humillarnos delante de nuestro Señor, de su paciencia, para que seáis perfectos, dice. O sea, eso es lo que quiere el Señor, que avancemos hacia la perfección, en la misma que estaba avanzando el apóstol Pablo. Él quiere que avancemos hacia allá, amados hermanos, y no que nos conformemos así, no, así está bien, como estoy está bien, déjenme aquí nomás, yo con esto no me muevo más de aquí, me quedo de aquí, yo estoy bien. Pero el Señor desea que nosotros sigamos avanzando, queridos hermanos, en esta vida. Y dice cabales, la palabra cabal se refiere a completo, ¿no es cierto?, en esta perfección que está trabajando el Señor en cada una de nuestras vidas mientras nosotros estamos viviendo este tiempo de prueba. Y termina el versículo 4, sin que os falte cosa alguna. El Señor no quiere, ¿no es cierto?, que
que nuestra vida quede a media, sino que llegue a la meta, que lleguemos a estar con Él. Y mientras en ese reino, ¿no es cierto?, que Él anunció, en esa vida eterna, ese es nuestro propósito. Pero dice el Señor que mientras tanto, ¿no es cierto?, Él va a estar aquí con nosotros para ayudarnos, para bendecirnos, para guardarnos y protegernos. Y debemos, ¿no es cierto?, seguir adelante, confiando en ese Señor que todo lo puede, en ese Señor que es grande y que es maravilloso y que no va a dejar que tengamos una prueba tan grande que renunciemos. No, Él va a estar ahí justamente para sostenernos, para fortalecernos, y quizás en el último momento, cuando nosotros ya vamos a decir, no hay nada más que hacer, y el Señor va a decir, yo tengo la última palabra, yo tengo la respuesta a tu petición, a tu necesidad. Quiero hacer algo diferente hoy día en este mensaje, y vamos a cantar con mi esposa una canción que tiene relación con este tema que estamos conversando esta noche, y esta canción se llama Mi vida está confiada en Dios, y quiero que la escuchen si es que no la han escuchado, es muy hermosa. Y bueno, esperamos que se escuche, porque a veces no se escucha muy bien, pero queremos para crecer también en esta palabra que estamos entregando hoy día. Mi vida está confiada en Dios. Mi vida está confiada en Dios. Mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni las pruebas ni luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Mi vida está confiada en Dios. Mi vida está confiada en Cristo. Mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni en las pruebas ni luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Y aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Y aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Mi vida está confiada en Dios. Mi vida está confiada en Cristo. Mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni en las pruebas ni luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Y aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Y aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Y aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Y aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré, porque siempre estás conmigo.
y al instante la tempestad pasa porque Él es mi amigo. Amén, sí, Señor Jesús. Amén. Bueno, una alabanza Amén. que lleva por nombre Mi vida está confiada en Dios. Amén. Y vamos a leer un pasaje más en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, Amén. a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Amén. Señor, bendiga esta palabra también. A veces, ¿no es cierto? Cuando hay alguien que no está bien tomado del Señor, está alejado del Señor, o sencillamente no es un hijo de Dios, al parecer no tiene pruebas, todo se ve como normal en la vida, pero cuando decidimos buscar al Señor, ahí comienzan las dificultades, empiezan problemas en el hogar, son pruebas, en el trabajo, otras pruebas, en la salud y tal vez muchos más. Pero, ¿qué está ocurriendo ahí? Nuestra fe está sometida a prueba. ¿Para qué? Para que sea una fe que cada vez se haga más firme, una vez que cada vez resista la tormenta, resista lo que venga. Una fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Amén. En medio de las pruebas. Esto es lo que nos va a llevar al final de este camino. Sigamos avanzando, sigamos confiando que el Señor está con nosotros, que el Señor nos ayuda, porque hoy día, estimados hermanos, tenemos nosotros que seguir tomados de la mano del Señor, seguir confiando en Él, seguir confiando en el Señor, seguir tomados del Señor, porque hoy día las cosas, ¿no es cierto?, son difíciles. Aquí en nuestra zona, como estuvimos orando por Arauco, Vallejo y Cautín, la situación está muy difícil. Hay hermanos nuestros que son perseguidos porque no quieren seguir los movimientos de maldad que hay hoy día. Hermanos que están ahí amenazados. Aquí estamos hablando de nuestra misma comuna de Coyipulli. Pensamos que iba a ocurrir. Está ocurriendo aquí, justamente ahora. Y tal vez usted, amada hermana, hermano, queridos pastores, también, ¿no es cierto?, estamos pasando por alguna prueba. Pero esta prueba es porque el Señor nos ama. Es porque el Señor está preocupado de nosotros y quiere que nuestra fe sea fortalecida cada día más. ¿Por qué? Porque nuestra fe vale más que el oro. El oro, podemos tener todo el oro del mundo, pero eso no nos va a llevar a la salvación ni a la vida eterna. Entonces, para que cuando venga el Señor, Él encuentre nuestra vida en alabanza, en gloria y honra, y Jesucristo, ¿no es cierto?, nos va a ver así fortalecido, por muy difícil que sean las pruebas, como lo mencionamos, nuestros hermanos que han pasado pérdida de seres queridos en estos días, familias han sufrido, son pruebas muy difíciles, pero sabemos que aquellos, ¿no es cierto?, por los cuales hemos orado, están en los brazos del Señor. El Señor sea fortaleciéndonos a cada uno en esta hora para seguir adelante, seguir avanzando. Él no se va de nuestro lado. Él es nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Querido Señor, le damos gracias una vez más por su palabra. Gracias, Señor, porque ella, Padre amado, nos hace más fuertes cada día. Aunque las tormentas sean más grandes, las luchas sean más difíciles en el hogar, en la familia,
en el trabajo, tal vez, quizás la salud, quizás problemas financieros, deudas, problemas económicos. Señor, ¿cuántas situaciones vivimos? Pero no importa cuál sea el problema, la situación, la prueba. Sabemos, Señor, que si confiamos en usted, aguardamos con paciencia, vamos a salir de esa dificultad, porque en usted tenemos la verdadera esperanza. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Y bueno, dejo al hermano Gonzalo. Muchas bendiciones y gracias por esta oportunidad. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Antonio, por la hermosa palabra de esperanza, ¿no es cierto?, que trae de parte del Señor. El Señor, ¿no es cierto?, el que nos da esa palabra de esperanza, de confianza, de esperar en Él, de confiar en Él, de tener esa valentía que tienen los hijos de Dios para esperar, que tiene que tener un hijo de Dios, ¿no es cierto?, para confiar y esperar y someterse a la voluntad del Señor también. Damos gracias a Dios porque Él nos consuela, porque Él nos ayuda si estamos pasando por dificultades, por pruebas, siempre su Espíritu está con nosotros. Su Espíritu Santo es consolador y está con nosotros. Así que vamos a seguir en nuestra reunión. Todo ha sido hermoso, todo ha sido maravilloso, y quiero invitarles a cantar una última alabanza que habla también precisamente un poco, ¿no es cierto?, de la confianza que tenemos que tener en nuestro Dios, esperar en Él, confiar en Él, orar, y en cualquier momento Dios da la respuesta. Y mientras, orar y alabar al Señor. Eso es lo que nos manda el Señor a hacer. Así es que voy a invitarles a cantar esta hermosa alabanza y teniendo en mente esas verdades que estábamos escuchando. Si usted está pasando por pruebas, está pasando por dificultades, confíe en el Señor y alabe a Dios. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando.
lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Amén. Que podamos confiar siempre en el Señor, ¿no es cierto? Alabando a nuestro Dios, cantándole a Él y confiando en Él. Y estaba, para terminar nuestro servicio, estaba viendo las peticiones que son repetitivas también en nuestro segundo segmento nacional de oración, no sé cómo llamarle, programa nacional de oración de la Alianza, y es repetitiva una petición, ¿no es cierto?, que es de poder confiar en el Señor, de poder, como dice aquí, que tengamos un mensaje definido, decidido, aunque perdamos popularidad, ser fiel a la verdad de la palabra, creyentes con convicciones firmes, que nuestro mensaje sacuda las conciencias y para que las personas sean transformadas, ¿no es cierto? Y así se repite en los otros días algo parecido, amar a Cristo, ¿no es cierto? Ser librados de toda arrogancia, de poca empatía, tener compasión con las personas que nos rodean, que el Señor cautive nuestras vidas integralmente, claridad en lo que hablamos, que el mensaje entregado transforme la vida de los oyentes, que el Señor levante nuevas voces llenas de autoridad en la palabra, qué importante eso. Y así otras muchas peticiones que son más o menos, que van en ese sentido de poder tener un mensaje que sea convincente, pero nuestro mensaje no va a ser convincente por nosotros, sino que el Espíritu Santo es el que convence a las personas. Pero nosotros tenemos que tener hoy en día una vida, ¿no es cierto?, proba delante del Señor, recta delante de Dios, que el Señor se agrade de nosotros y sabe que hoy en día es más fácil diferenciarse, creo yo, que antes. Antes a lo mejor el pueblo cristiano pasaba quizá un poco más, por así decirlo, desapercibido dentro de la sociedad. Hoy en día yo creo que es más fácil diferenciarse, porque el mundo ha ido cambiando a pasos agigantados, pero hacia un nivel de maldad, hacia un nivel de desintegración de los valores, ¿se fijan? Entonces hoy en día es más fácil diferenciarse. Nosotros podemos conservar, mantener los valores que debemos mantener, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera y una sola, y no cambia. Entonces para nosotros yo creo que es más fácil hoy en día para los cristianos diferenciarse. Entonces nosotros tenemos que luchar por eso también, y a eso nos llama esta jornada, esa era la palabra, jornada de oración, ¿no es cierto?, que la iglesia está llevando a cabo también. Así que vamos en esta última oración, vamos a incluir también esas oraciones. Desde ya les agradezco por su sintonía, por estar con nosotros, por estar escuchando esta palabra de Dios y estar cantando a Dios también, junto con los hermanos, con la iglesia, para aquellos que son visitas, y que el Señor les bendiga y que tengan esa seguridad de que Dios está con nosotros en cada momento para ayudarlo a usted, para ayudarlo a salir adelante en sus problemas, pero principalmente, ¿no es cierto?, como decíamos, el Señor quiere salvarle, quiere restaurarle, quiere perdonarle. Así que vamos a orar en esta última oración. Padre Celestial, gracias, Señor, por estar con nosotros.
Gracias, Padre, por la palabra compartida por nuestro hermano Antonio, que viene de su fiel e inagotable fuente de amor, que son sus palabras que salen de su boca, que son para nosotros, Señor, fueron preparadas por toda la eternidad para el ser humano, para nuestro aliciente, Señor, para nuestro esfuerzo, para que podamos seguir adelante caminando, aunque estemos en pruebas o en dificultades. Sabemos que hay muchas personas que están sufriendo hoy en día. Nuestras oraciones por ellos también, por aquellos que están sufriendo muy duramente la persecución, quizás en las comunidades. Hay muchos hermanos que son hijos suyos, Señor, allí en las comunidades, son muy, muy perseguidos, Padre, porque quieren hacerlos partícipes de acciones que nuestra fe, que no están dentro de nuestra fe, de lo que usted nos enseña, Señor. Y viene el conflicto, y viene la lucha, y son perseguidos. Le pedimos por ellos también. Pedimos también por estas peticiones que están puestas allí en la jornada de oración nacional de nuestra iglesia, que son para tener un mensaje convincente, un mensaje en nuestra vida también, que sea claro, que sea con convicción. Y yo decía, Padre, que hoy en día es más fácil diferenciarse, ¿verdad? Porque en la sociedad se ha vuelto una sociedad cada vez más humanista, que la ha dejado de lado a usted, Señor. Y solamente nosotros podemos, sus hijos, podemos quizás ser sal en este momento, ser luz en este momento, pero si nosotros nos confundimos con ellos, también no venimos a ser sal ni luz. Por eso ayúdanos como iglesia para poder separarnos a lo que dice su palabra. No tampoco escondernos, ni refugiarnos, ni atrincherarnos, sino que separarnos en nuestras ideas, cuando nos toque conversar con alguien, ser claros, Señor, por qué creemos en lo que creemos, por qué confiamos en el Dios que confiamos, en usted, por qué sustentamos nuestras verdades tan claramente, Padre, porque tenemos clara su palabra, lo que dice, y ayúdenos en ese sentido como hijos suyos. Padre, dejamos estas peticiones, nuestra iglesia, nuestros hermanos, aquellos que tienen necesidad. Sé que hay alguno que escribió también a lo mejor al Facebook, no lo sé, a lo mejor hay alguna necesidad que surgió de último momento. Le pedimos que usted, que es sabio, que todo lo sabe y que todo lo conoce, pueda intervenir a favor también de aquella persona que quizá escribió por alguna necesidad. Nosotros no lo vimos. Padre, le pedimos que usted bendiga a nuestra iglesia, a todas las iglesias evangélicas de Chile, que en este momento están también en servicio y están alabando su nombre y también dando el mensaje del reino a todo Chile. Le pedimos, Señor, que este mensaje sea fuertemente proclamado en estos días especialmente. Y gracias, Señor, por su palabra, por su amor, por las canciones que hemos cantado, por las oraciones que hemos hecho. Encerramos todo en su bendición, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda semana que inicia y que sean muy bendecidos, que puedan descansar también en esta noche. Amén.